Seguimos en agua en tiempos de sed. Michelle, ¿Guadalajara o Bogotá? Bueno, te toqué el corazoncito. Me tocaste el corazón siendo mexicano, pero es que sí tenemos que aprender. Digo, el caso de Bogotá es un ejemplo que no solamente se toca por el tema del agua que estamos viendo ahorita, sino por hasta los temas de inseguridad que hoy sufre México, ¿no? Claro. Pero me parece que, bueno, el tener esa visión a tan largo plazo es algo que tenemos que aprender, porque siempre vamos como parchando cosas que ya no operan dentro de las ciudades. Ahora, creo que hay una gran labor que sí es esta como conservación para que la ciudad pueda tener su gran reserva, pero también siento que hay otras partes que podríamos empezar a hacer como arquitectos de cosas muy puntuales, que son ¿Cuáles? edificios servicios. O sea, que los edificios no solamente cumplan un programa arquitectónico, porque al final el arquitecto lo contrataban para un programa arquitectónico. ¿Qué servicio, por ejemplo? Servicios de repente de recolección de agua, de energía, que sean edificios capaces de dar a todo un entorno y de almacenar. O sea, pueden ser edificios que tengan capacidad de tener almacén para lo que sucede alrededor, como ya es una planeación que ligue los edificios, servicios con infraestructura, pero que se puede empezar a plantear dentro de las grandes urbes y no solamente en las áreas verdes a la redonda. Entonces yo creo que se requiere de todas, es lo que comentaba hace rato, no solamente de una gran idea de si vamos a tener la conservación de nuestras áreas, ya digo, el caso que estábamos viendo de Bogotá, sino y en donde no tenemos esas áreas, donde ¿Y en los ya barrios no existen, populares? exactamente, donde ¿Qué se ya puede hacer en los barrios populares? Así como edificios de... ¿Qué se podría hacer? yo creo que es replantear, por ejemplo, de repente estas vecindades como muy horizontales, a través de un poco más densidad, pero dejando espacios centrales de áreas verdes con recuperaciones de agua pluvial, con de repente en los lugares donde se tenga mucho viento, esta energía eólica. La captación de agua de lluvia, creo que ahí hay algo que no estamos atendiendo mucho, ¿no? Totalmente. Yo lo que digo, puede darnos una buena provisión de agua. Una muy buena provisión de agua y como digo, no solamente para darnos inmediatamente, sino se podría almacenar. Podrías tener para también, no solo pensando en lo que comentábamos ahorita, no atenderlo inmediato. Atenderlo inmediato, pero planificar a ver qué va a pasar más adelante. Entonces, tú ya dejas previsto qué puede pasar en esos lugares, desde adentro, desde el caos que existe, ¿no? Dentro de las ciudades. Ok, vamos a escuchar América Latina. En un momento se va a acabar en algunos países y van a tener que conseguirlo por cualquier medida posible. Lo primero que va a haber es un desorden social. Destrucción completa del planeta. Ay, claro que sí, pues se acaba la vida. Muchas cosas malas, podría haber hasta guerras, podría haber mucha hambruna en el mundo. Nosotros podemos quedar muchos días sin comer, pero sin agua no. No es muy probable que se dé, puesto que el universo nos provee de todo lo que necesitamos siempre. Es cuestión de confiar. Es que ya hay conflicto por el agua en algunos países y siento que va a ser el oro blanco a futuro. Hoy en día igual uno lo ve en los campos que hay riñas por el agua. Hay zonas del Distrito Federal que desperdician muchísimo el agua y te vas, ni siquiera tienes que irte a otra delegación, o sea, tienes que cruzar la calle y qué curioso que del otro lado no hay nada de agua, entonces eso genera conflictos. Y en la medida en que se siga contaminando y siga habiendo escasez de agua limpia, claro que puede generar conflicto no tan solo entre ciudades, sino que también entre países. Aquel país en el futuro que tenga el recurso agua va a ser más poderoso que el resto. Michelle, wow, ¿no? Digo lo siguiente, realmente tenemos al enemigo enfrente que se llama sed, ¿no? Y sin embargo estamos mirando para otro lado, las lucecitas de consumo. ¿Qué estamos mirando? Es un poco hasta escuchando, ¿no? Cuando dice, vamos a estar bien, ¿no? Hay que confiar. Sí, hay que actuar, ¿no? Hay que actuar. Hay que actuar totalmente. Por ejemplo, la gente, ¿cómo debería actuar la gente ante sus gobernantes, digamos? ¿Qué debe hacer? Porque el problema ya viene, pues, ¿no? Tiene que ser una educación local, es lo que yo decía. O sea, el gobernante, por lo menos lo que yo he aprendido en nuestros países, no pasa nada. Si dependes de un gobernante, no vas a hacer nada. Tú tienes que tomar acciones en las cuales son ciertas iniciativas que vas aprendiendo, como el primer ejemplo que habíamos visto de Guerrero, donde aprendieron, bueno, más bien se dieron cuenta, porque ni siquiera es que lo aprendieran. Claro, en Guerrero lo que hicieron fueron sembraron árboles y cosecharon agua, básicamente. Exacto, se dieron cuenta que por haber sembrado en un cierto lugar de la montaña, empezó a llegar más. Entonces lo empiezan a aprender y ellos ya es como una buena forma de ir pasando este aprendizaje a otros lugares para que se dé lo mismo. Y yo creo que tiene que ser de una forma muy puntual y se va a dar por peso de eso. Mira Bogotá, ¿no? Bogotá. Tiene que haber muchas Bogotás entonces, ¿no? Tiene que haber voluntad, tiene que haber la gente o sea, tiene que haber visión
y voluntad. Y no de un gobierno que dicte cómo hacerlo, sino de la gente que empiece a entender que es uno mismo. Tienes un megáfono, por ejemplo, ahora, y tienes un montón, millones de personas. ¿Qué le dirías con el tema del agua? Primero, educarlos de cómo la gente no tiene ni idea de dónde sale el sol, dónde se pone el sol, de dónde vienen los vientos, qué pasa, cuántos meses del año tienen agua de lluvia, cuánta precipitación de agua pluvial. Si no conocen lo básico, ¿cómo pueden preservarlo? Si no saben cuánta agua cae, simplemente podría alguien pensar que poniendo unas tinas arriba de las azoteas ya van a tener el agua que les cuesta, que están pagando una fortuna porque les llegue con pipa, ¿no? Pero bueno, en el caso de México, agua hasta un poco contaminada por la lluvia ácida, ¿no? Por la contaminación que tenemos. Pero al final... ¿Ves venir las guerras? Veo que se va a poner más fuerte de cómo está la situación actual, seguro. Y más por, de verdad, el cambio climático que tenemos que muchas veces hasta ya no podemos ni predecir de forma adecuada lo que pasaba antes, ¿no? En estos desajustes, con más razón, un poquito más de esta conciencia para que la gente pueda, a su forma, dentro de su grupo comunitario, aprender, pero sobre todo compartir qué le está pasando a uno y qué le está pasando a otro. otro. El ser humano aprende con el cachetazo, la historia dice eso. Siempre, ha sido así. Sí. ¿Pasará eso o tenemos que hacer? Tenemos que reaccionar antes. Lo que comentábamos, ¿no? Al final se está convirtiendo, jamás hubiéramos pensado que el agua se iba a vender. O sea, vender embotellada, sí, no sé cuántas veces más vale cara más que el oro ya, pues, ¿no? Sin embargo, se le siguen haciendo minerías, represas y demás donde nacen las aguas. Y no hay agua en otros lugares. Amigo, se nos fue el tiempo. Te agradezco estar aquí. Amigos, fue Agua en Tiempos de Sed y nosotros volveremos muy pronto. En coproducción con ICF, inspirando filantropía más allá de las fronteras.